Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a la capacitación sobre comunicación inclusiva. Esperamos que puedan sacar el mayor provecho de todo lo que vamos a aprender hoy. Antes de iniciar, les vamos a compartir un video regional sobre el poder o los poderes que tienen las mujeres, seguido de un video sobre el 30 aniversario del banco. Entonces, Grupo Promérica cumple 30 años y esta historia es la tuya, de los que crecen y transforman sueños en realidad. Igual que nosotros, que comenzamos en 1991, hoy somos parte de la historia y del progreso de personas, comercios y empresas de 9 países. Porque así como tú, somos emprendedores por naturaleza, somos de aquí y aquí estaremos, para que juntos sigamos superando nuestros límites. 30 años de Grupo Promérica. bien, ahora voy a dejar de compartir mientras presento a nuestra capacitadora de hoy. Erika Linares está por ahí, puede encender tal vez la cámara para que la veamos de una vez. Hola, buenas tardes. Gracias. Erika, bueno, para presentarla antes, es abogada de profesión, actualmente es directora de la Dimensión Social de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED, de Costa Rica. Ella es este cargo desde 2010. En este puesto aborda las áreas de derechos humanos, empleo de calidad e inclusivo y comunidades sostenibles, fortaleciendo capacidades en estos temas en el sector empresarial de Costa Rica. Además, ocupó el cargo de alcaldesa municipal de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia en 2 periodos, de 2001 a 2007, y fue presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el IFAM, entre 2009 y 2010. Además, fue regidora propietaria de la Municipalidad de Santo Domingo de 2016 al 2020 y se ha desempeñado como consultora en temas de igualdad de género, derechos humanos y desarrollo local. Hoy tiene para nosotros la capacitación sobre comunicación inclusiva y entonces le doy el espacio a Erika para que pueda presentar y brindarnos la capacitación. Muchas gracias, Erika. Está en mute, Erika. Así, voy a compartir pantalla entonces, ya ustedes ahorita Claro. me dicen a ver si ya lo ven bien. Vamos a ver si me deja compartir, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí estamos viendo pantalla. Ahí. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, todo por la presentación inicial. Muchas gracias. Ya con algunas y algunos de ustedes ya nos conocemos, hemos estado en otras capacitaciones. Ahí vi algunos nombres conocidos. Y pues bueno, un gusto. Ahora estamos durante el mes de marzo con celebraciones sobre temas de igualdad e inclusión, específicamente porque, como ustedes saben, el 8 de marzo pasado fue el Día Internacional de las Mujeres, celebrado así desde hace pues varios años y que Naciones Unidas ha ido promoviendo. Y este año el lema se llama Igualdad de Género hoy para un futuro sostenible. Entonces enlaza a temas que son muy importantes para Promérica, como es el caso de la igualdad de género, la diversidad, pero también los temas de sostenibilidad, ¿verdad? Para este año lo que se quiere es reconocer todo ese aporte de las mujeres, de las niñas con los temas de sostenibilidad, de adaptación al cambio climático, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Este temita que vamos a ver ahora se enmarca también en esto, en una de estas áreas en la que es muy importante que las empresas estemos claras para poder abordar de una forma integral todos estos temas. Porque una de las principales cosas que tenemos que recordar es que cuando hablamos de igualdad de género, que es una de las principales compromisos que ha asumido también Promérica, es promover esta igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades entre mujeres y hombres. Cuando hablamos de igualdad de género, ustedes saben que reafirmamos, no quiere decir que hombres y mujeres son exactamente iguales, sino que lo que estamos diciendo es que las oportunidades que yo tenga, las responsabilidades y los derechos que yo tenga en el empleo no van a depender de si nací hombre o mujer, sino que van a depender de mis competencias, mis cualidades, mi esfuerzo, mi compromiso con la organización. Entonces, cuando una empresa dice que va a promover la igualdad de género, está diciendo esto. Está tratando de que no haya discriminación de ningún tipo, que se respeten los derechos humanos, que ya hoy está considerado como algo básico para el desarrollo sostenible. Ustedes saben además que este enfoque de igualdad de género se complementa con lo que llamamos el enfoque de diversidad e inclusión. Y el enfoque de diversidad e inclusión es el que reconoce, no había puesto aquí mi cronómetro porque si no aquí los voy a tener hasta las 5 de la tarde. Entonces, para tener espacio de que podamos escucharlos a ustedes, en realidad lo que se quiere con el enfoque de diversidad e inclusión es reconocer que hombres y mujeres somos diferentes. Somos de diferentes edades, con diferentes intereses, con diferentes visiones de mundo, con diferentes procedencias, nacionalidades, orientaciones sexuales, estado civil. Entonces, que cuando una empresa dice, yo voy a promover la igualdad entre mujeres y hombres, pero lo hago desde cómo? Desde un enfoque de diversidad e inclusión. Es decir, que voy a reconocer que además ni todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales, sino que hay intereses, necesidades y prioridades diferentes y que el reconocer esta diversidad lo estoy haciendo porque sé que esos intereses, esos perfiles son un valor para la empresa. Es un tema también importantísimo en temas de caso de negocio. El tema de enfoque, diversidad e inclusión hoy en día es un tema que se ha convertido en estratégico para las empresas porque los diversos estudios han dicho que las empresas más exitosas y que logran mejores objetivos justamente también son aquellas que se han preocupado por los temas de diversidad, igualdad y derechos humanos. No porque hay una correlación directa, sino que cuando una empresa comienza a preocuparse sobre esos temas, se vuelve una empresa que logra eliminar las barreras que tenía y que no se había dado cuenta para seleccionar al mejor talento, para eliminar los prejuicios, para eliminar los estereotipos y realmente poder colocar a las personas en el mejor puesto, poder ascender a las mejores personas y no solo aquellos que, aunque sea inconscientemente, pensábamos que se merecían hacerlo. Bueno, y algo este encuadre porque justamente cuando hablamos de comunicación inclusiva, estamos hablando de un enfoque de derechos humanos, un enfoque de igualdad, de diversidad y de inclusión. Y lo hacemos a propósito en el contexto de este mes de marzo que está dedicado al Día Internacional de las Mujeres. Esta señora, yo en muchas charlas, tal vez ya ustedes la oyeron en alguna otra charla, pero es que yo siempre pongo, porque ella es una experta en diversidad e inclusión a nivel mundial, que siempre dice eso, diversidad es ser invitado a la fiesta, pero la inclusión es que alguien te saque a bailar. Y la diversidad es como muy fácil tenerla en las empresas. Vean, yo no sé cuánta gente estamos, yo creo que estamos con más de 100 personas aquí conectados. O sea, ya aquí hay un montón de diversidad de género, de edades, probablemente, de profesiones, ocupaciones. Es decir, yo puedo atraer la diversidad, pero no es eso lo que me va a generar realmente los beneficios de innovación, productividad y creatividad en el equipo de trabajo, sino es que yo tenga como empresa una actitud proactiva de inclusión. Es decir, que todo el mundo la disfrute, no solo que lleguen, sino que la gente también disfrute la fiesta. Este enfoque
es el que nos va a permitir realmente lograr ese compromiso y ese sentido de pertenencia que las personas van teniendo y que los múltiples estudios dicen, incluso estudios de clima laboral, que se va generando en aquellas empresas que tienen mayor apertura a estos temas. Y bueno, ya entrando a hablar directamente sobre eh, lo de comunicación inclusiva, es súper importante que recordemos cuando vamos a hablar, ¿por qué la comunicación es tan importante cuando hablamos de derechos humanos? Y es porque queremos que esos derechos humanos que se aprobaron en 1948 en Naciones Unidas y que hoy están vigentes, se vivan día a día y en lo cotidiano, porque es la única forma de que realmente puedan aplicarse y respetarse a todas las personas. Y la comunicación es clave. O sea, la vida cotidiana, nosotros pues vamos comunicando pensamientos, opiniones, sentimientos, decisiones, conductas, porque cuando hablamos de comunicación, como ustedes saben, si hay gente aquí de las áreas de comunicación, de mercadeo, pues van a saber, son expertos en saber que comunicamos con las palabras, comunicamos con los gestos, con las entonaciones, con las imágenes, ¿verdad? Hay una comunicación no verbal que incluso llega muchísimo más a la gente, más que la verbal. Entonces vamos a hablar de que en la comunicación existe también una forma en que nos comunicamos. La forma en que nos comunicamos y respondemos trae consecuencias y eso es algo que a veces no tenemos tan claro. Lo que yo digo puede resolver una situación, puede empeorarla, puede aumentar una tensión, podemos llegar a acuerdos, incluso mejorar relaciones que tengamos con las personas, sea del trabajo o, o personales. Entonces, en todos ustedes han visto que en todas las cosas que hay algún problema, siempre es comunicación. En las empresas, una de las cosas cuando pasa algún conflicto, no fue un problema de comunicación. Que mire que tenemos un beneficio, nadie sabe, la gente no lo usa. Ah, es que no se ha comunicado. Que mire que no, que nosotros como banco tenemos una gran tendencia a que las personas se desarrollen. Bueno, pero no lo tenemos tan claro. ¿Verdad? Entonces, en temas de comunicación es algo que día a día lo tenemos muy presente. Entonces, por supuesto, cuando vamos a hablar de temas de derechos humanos, la comunicación se convierte en algo estratégico, es decir, nuestras palabras tienen que mostrar ese compromiso de la organización y de las personas por la igualdad y la inclusión. ¿Qué entendemos por comunicación inclusiva? Cuando ya vamos a abordar ya el tema de lo que nos diría la comunicación inclusiva, entonces aquella en que la forma de expresarse no deja indiferente a nadie, no trata de discriminar, no trata de ofender, sea con la comunicación verbal o no verbal. Y resulta que el tema de las ofensas es un tema muy subjetivo y aquí es donde la cosa se convierte un poco difícil. Porque ustedes han escuchado que a veces alguien dice una frase, una expresión y alguien se molesta y dicen, ay, qué delicada, pero, o sea, ¿por qué se molesta por eso? O tal cosa, eso, no, a mí no me parece eso que sea algo racista o que sea algo machista, es que la gente ahora es demasiado delicada. Cada día más se reconoce que el tema de las ofensas es una cosa muy subjetiva y tiene que ver con lo que yo me sienta ofendida. Y también a veces lo hemos visto en espacios, por ejemplo, con los temas religiosos, ¿verdad? Que hay personas que dicen alguna cosa y una persona por sus creencias se siente ofendida y no podemos minimizar ese tema. La comunicación es inclusiva, lo que pretende es lograr una comunicación que logre respetar todas esas diferencias, empatizar con las personas y sus diferentes visiones de mundo, ¿verdad? Pero que pretenda mantener buenas relaciones en el lugar de trabajo, pero también con los clientes, con los familiares. Y es que muchas veces cuando hablamos de lenguaje inclusivo encontramos dos situaciones. Una, resistencia. ¿Verdad? A veces no porque las personas sean malas personas o porque sean personas que les guste discriminar, sino que les parece innecesario. A veces se cuesta a veces comprender la relevancia de este tema y la gente dice, bueno, no, hombre, ya es muy complicado esto. O sea, mi trabajo es tan complicado y ahora además tengo que ponerme a escribir con barra, con ellos, ellas, ¿verdad? Y toda esa cosa que además, como dice, es una pérdida de tiempo, no sirve para nada. La gente siente que el hablar en forma inclusiva no genera cambios.
que hay cosas más importantes de las que ocuparse. Y es de, no sé si han escuchado esto, bueno, ¿y qué sirve? Yo lo hago y nadie más lo hace. ¿Eso cuál es la contribución? O ya él como que la gente piensa, más la gente de cierta edad, ¿verdad? Dice, pues todo está tan bien así. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a cambiar? O sea, estábamos tan contentos todos, cada quien como en su lugarcito y ubicados, y ahora con esto de la diversidad, de que todos somos iguales, nos la vienen a complicar. Pero también a otras personas, no por resistencia, sino también que les genere algún temor, así como, ¿cómo lo hago? O sea, ¿y ahora cómo es que se decía? Pero ¿cómo? Eso no suena muy feo, así como vos me estás diciendo que se dice. O no es cierto que eso ya cambió, porque hay mucha desinformación. A veces sentimos como que las cosas van avanzando muchísimo. Bueno, les cuento que para eso tenemos que tener gente especializada que esté en temas de comunicación, alertándonos para que eso no vaya pasando. Estas reacciones son muy normales, no son producto de que la gente tenga una mala intención, sino principalmente el desconocimiento, la desinformación, el temor al rechazo o a cometer errores hace que mejor digamos, eso no es conmigo, ¿verdad? Eso que lo hagan las compañeras de recursos humanos, que lo haga la gente de sostenibilidad y los de comunicación, pero yo que trabajo en operaciones, en finanzas, en créditos, en lo que sea, esto no es asunto mío. Pues fíjense que sí. La noticia es que es asunto de todas las personas que estamos en una organización que asume un compromiso. El lenguaje es el medio por el cual nos humanizamos y nos incluimos en una cultura. Hay una frase importantísima de en derechos humanos que dice que lo que no se nombra no existe. En el momento que comenzamos a nombrar lo femenino, que comenzaron a estar las mujeres en la agenda pública y en el lenguaje y en la cultura. Y además que lo que no se nombra no existe porque lo que no tiene nombre muchas veces no lo podemos ver. En las culturas donde, por ejemplo, una vez me acuerdo que no sé si aquí hay alguien como de Perú o algo así, pero que tenían no sé cuántas variedades de papas y las reconocían por el colorcito de una, de otra, no sé qué, y probablemente muchas las teníamos en América Central o en Costa Rica, donde yo vivo, pero no les puedo ver la diferencia porque no tienen ni nombre, nadie nos ha enseñado a diferenciarlo y entonces para nosotros somos la misma papa, ¿verdad? Eso sucede en el tema cultural y con derechos humanos. No solo que lo que no se nombra no existe, sino que yo solo puedo ver lo que llevo dentro, como dicen los filósofos. Es decir, cuando yo adquiero esa capacidad de ver a otros, ya después veo las diversidades en todo lado. El lenguaje es la forma como nos representamos, como representamos el mundo, con el que reproducimos realidad y también la transformamos. Ustedes han escuchado 1000 veces esta expresión de que las palabras crean realidades, de que las palabras tienen fuerza, que las palabras nos pueden hacer sentir de las mejores formas, pero también nos pueden causar tristeza, causar enojo. Eso sí es cierto. Entonces, por lo tanto, si bien la igualdad de género y la inclusión no se queda en el lenguaje, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo, no es que ya hablando bonito vamos a ser súper igualitititos o igualitititas. Si bien no se limita el uso del lenguaje, sí requiere del lenguaje para hacer un análisis de la realidad, para proponer transformaciones y visibilizar todas las situaciones que vivimos. Porque cuando hablamos de igualdad, hablamos desde ese enfoque, ¿verdad? De diversidad, de que todos, de la igualdad de diferentes edades, de nacionalidades, de clases sociales, ¿verdad? No es el mismo mundo como lo vemos o las mismas capacidades que tiene tal vez una persona que ha tenido que enfrentar un montón de desafíos para llegar a estar sentado frente a una computadora hoy y escucharme, que tal vez una persona que nació con muchísimos más privilegios y que la cosa ha sido un poco más difícil, más fácil. No es que una es mejor que otra, pero tienen diferentes visiones que aportadas al trabajo se convierten en una riqueza muy buena y productividad. Y eso es lo que queremos cuando hablamos de estos temas. Entonces, siempre la comunicación inclusiva es aquella que busca en lo verbal y lo no verbal que que el lenguaje sea un motor de la igualdad, que aporte visibilidad de las mujeres, de todos los grupos, de las personas en el ámbito de la empresa. Entonces, cuando hoy aquí en Promérica estamos hablando de estos temas, es porque estamos reconociendo que eso es un valor muy importante.
y que lo podemos poner al servicio del logro de los objetivos de la organización. ¿Qué es una de las principales cosas que buscamos con la comunicación y el lenguaje inclusivo? Un alineamiento. La comunicación de las empresas y de las personas que están allí debe ser coherente con los valores, las políticas y los compromisos con los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad que cada organización adopta. No podemos decir entonces que nosotros como organización nos hemos comprometido con los principios de empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, que hacemos diagnósticos, cómo estamos con los temas de brechas, como lo han hecho ustedes en los diferentes países, sino si esta no se refleja en la comunicación y en el lenguaje de todo lo que sale de la empresa y de las personas que conviven allí. Y porque actualmente ya en el mundo la tendencia de una comunicación más inclusiva ha ido ganando mucho terreno. Es una tendencia, ¿verdad? Entonces, así como ha incrementado las preocupaciones sobre estos temas entre la ciudadanía, se han firmado cada vez más acuerdos y tratados internacionales en temas de derechos humanos. Esto va muy aparejado con la comunicación cotidiana y con la comunicación que sale de las organizaciones. Entonces, hoy es un llamado principalmente a que revisemos primero cómo estoy haciendo esa comunicación. Yo cuando escribo una carta, cuando un correo electrónico, cuando estoy convocando a una reunión, cuando sacamos una publicidad de un nuevo producto, es realmente una comunicación inclusiva y que está absolutamente alineada con valores, políticas y los compromisos en derechos humanos que hemos asumido. Siempre hay que revisarlo. Y para esto, comencemos con el lenguaje cotidiano. Esa es de las primeras cosas que es importante cambiar. Recuerden que lo que hemos dicho es que el lenguaje no es neutral, ¿verdad? Eso no es cierto. La gente sí que es el neutro, que el masculino. No, el lenguaje no es neutral. El lenguaje de todas las personas en una organización, el que utilicemos, oficialmente o no, denota su nivel de educación, la sensibilidad que tiene, la visión del mundo, los intereses y las prioridades en su vida. Así es la forma del lenguaje que las personas utilizamos. Por ello, preocuparse por visibilizar el aporte de las personas es una posición política. O sea, es una posición que genera cambios en la sociedad. Pero no es una posición política no solo de la empresa, sino también de cada persona. Y principalmente quienes tienen puestos de liderazgo. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, comunicación inclusiva, es una apuesta que hace la empresa por cambiar la cultura, porque ha adquirido compromisos en temas de derechos humanos, porque sabe que eso va a ser mejor para su negocio. ¿Verdad? Porque es una empresa que debe ser sostenible económicamente y las decisiones se toman en dos vías, desde una dimensión ética por los derechos humanos y porque hay que hacer el bien, los negocios tienen que contribuir, pero también porque esto se va a transformar en mayor productividad y retorno. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, cuando estamos trabajando por ese tema de la comunicación inclusiva y apostamos a esto, lo estamos haciendo con el firme convencimiento de que cada una de las personas tiene que aportar a esto. Así como aportan cada una a las ganancias y las utilidades de la empresa, esas ganancias y utilidades van a estar determinadas también por este trabajo. Y como el lenguaje no es neutral, fíjense que lamentablemente todos los prejuicios, estereotipos que hemos aprendido, que reproducimos, ¿cómo lo hacemos? A través del lenguaje y a través de muchísimas expresiones que hemos ido adquiriendo. Yo ahí puse algunas, pero en realidad esas son miles y que generan un montón de cosas. Detrás de cada expresión hay un montón de cosas. Calladita más bonita. ¿Verdad? Hay una expresión que muchos países utilizan para decirle a las mujeres, mejor no hable de más, es que las mujeres como hablan tanto, ¿verdad? Que no paran, o no queremos que usted hable, la queremos ahí como adorno, ¿no? Entonces, calladita, más bonita, no nos interesa lo que piense. Entonces, no seas tan indio, venga y salude a la señora. ¿Cuántas veces a los niños a veces a los profesores les dice que sea indio? ¿Qué significa? Detrás, ¿cuál es el contenido racista que hay cuando a alguien se le dice no sea indio? Venga y salude a la señora. O en otros lugares se utiliza, dice aquí, trabajando como negro,
y las utilizamos como una forma coloquial y como una forma diaria, sin saber que con eso seguimos perpetuando y reproduciendo ideas que se quedan inconscientes sobre determinadas poblaciones. Bueno, yo no sé en algunos de los lugares de ustedes, pero por ejemplo, en algunas a las personas con síndrome de Down, en algunos lugares se les dice mongolito y se usa como algo cotidiano. Dice, ya parece mongolito con esa risa. ¿Verdad? Es como cosas muy fuertes, pero que se vuelven y no nos damos cuenta. Andará en esos días la jefa y no se le puede ni hablar. Y si pensamos en personas con discapacidad o en niños con discapacidad, es un niño especial. Cuando eso son, y detrás de todo esto está lo que llamamos microagresiones. Las microagresiones son todas esas expresiones y actitudes pequeñitas cotidianas que lo que hacen es reproducir violencia porque perpetúan estereotipos alrededor de las personas, no importa de qué diversidad. ¿Qué otros se les ocurren a ustedes? Pueden poner en el chat o alguien puede decir, cuéntenos, ¿qué otros cotidianamente hemos aprendido de diferentes grupos o personas por el lenguaje a excluir o a generar ese tipo de prejuicios? Les voy a dar unos 30 segundos para que escriban algo que se les ocurra. Si usted me lo puede leer, porque no, Sí, si alguien pone algo. dicen, dicen cuando hay un choque y dicen que de fijo es una mujer, por ejemplo. Ujú, Esteban, eso nos lo dice Jessica Aguilar. Esteban Rojas dice los hombres no lloran. Ese lo tenía yo también en mente, los hombres no lloran. ujú. Dice otro, Gloriana Espinosa, es productivo, es pésimo, seguro, es productivo, perdón. Este producto es pésimo, seguro es chino. Ujú, Anda regludo, las mujeres son el sexo débil, parece mudo, no habla. Muy ujú, fuertes, ¿verdad? Algunas. El color rosa es solo para niñas, ujú. está muy loca para andar suelta. Qué horror. Es que hay una que da risa, es lo peor. Por eso es que se repiten tanto. Sí, claro, porque han sido como chistes. A Ujú, como te vistes, te tratan. ujú, Cuando dicen que trabajar con mujeres es más complicado porque se enferman más o tiene que cuidar a los hijos. ujú, Ya que le hizo negra, haga la trompuda. ujú. Esa voy a poner yo también ahí. Eso es lo malo de poner a repartir chicha a un indio. Ah, sí, ese está buenísimo. No todos son ágiles como usted piensa, son tan ágiles como usted piensa. Al chancho como lo crían, esas son las que tenemos. Ok, Son muchísimas bastantes. gracias por ese aporte. Ven que estamos con una cantidad de bombardeo, de refranes, de chistes y de cosas que hacen que vayamos teniendo prejuicios y cosas sobre determinadas personas y poblaciones. Entonces no podemos decir que el lenguaje es neutro o que cambiar el lenguaje no va a cambiar la realidad, ¿verdad? Entonces esa comunicación inclusiva lo que permite es, primero, tener conciencia de que la forma como hablamos nos define, va a definir nuestras realidades y ha impactado las oportunidades de personas siempre. Y que además es necesario revisarlo y cambiarlo desde una posición de derechos humanos. Tal vez en algunas cosas la gente nos dice, ay, miren que la Real Academia Española dice que no, que eso es una, casi que una payasada, ¿verdad? Que eso no, no hay que hacerlo. Bueno, pues les cuento que hay formas para hacerlo, pero también ha habido críticas con la Real Academia donde se dice, bueno, pero es que también hay ahí señores de cierta edad o señores que eventualmente tienen alguna, alguna situación. ¿Me escuchan? Es que dice que está inestable la conexión. Pero... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, les- Ok, y entonces que tal vez no se han actualizado, pero independientemente de eso, lo hacemos por una posición por derechos humanos, más que por hacer una aplicación del español absolutamente pura, que además nunca la hacemos, ¿verdad? En otros momentos no nos preocupamos de eso. Hablamos de derechos humanos y lenguaje inclusivo, todo el mundo se preocupó por lo que dice la Real Academia Española. Sin embargo,
como nos pasa tanto, nos hemos acostumbrado, aunque esto que les voy a presentar ya ha cambiado mucho, pero sin embargo, la importancia de ver las cosas. En algunos países ya esto se ha ido superando, pero en otros se mantiene mucho lo que son los anuncios que las empresas hacen para empleo. Y entonces, por ejemplo, importante empresa hotelera, jefe de sala, ¿verdad? Interesados, bueno, eso todavía es como lo más normal, no lo ve, pero ¿en qué pensamos inmediatamente cuando leemos algo? Ese es el tema. Y entonces, ¿cómo la persona que está al otro lado se siente incluida o no para aportar a ese trabajo? Y cómo tal vez estamos dejando de traer a alguien muy, muy bueno cuando en realidad se sintió la exclusión desde el inicio. El otro, el bendito de la recepcionista, que ese es el más común, creo que en todo el mundo. Entonces, asistente recepcionista, además ponen una foto, ¿verdad? Casi como la quieren. Y en algunos casos vean donde dice ordenada, puntual, responsable, de buena presencia y edad de entre 22 y 35 años. Aquí hasta peor porque además hasta el límite de edad donde quieren que esté. Costurera, ¿verdad? Que son una mujer y además le ponen inferior a 40 años. Y en el caso de esta pizzería, ellos nunca pensaron tal vez en que alguna mujer puede ir a trabajar a la pizzería o por lo menos no hacen un llamado. Puede que ellos dijeran, sí, claro, las mujeres pueden venir, pero eso no aparece en el anuncio. Las fotos son dos chicos y todo el lenguaje, empleado, operario, motorizado, ¿verdad? Todos están pensando en una fuerza de trabajo masculina. Y ustedes dirán, ay, sí, pero bueno, la gente, esto en cuál impacta, claro, está absolutamente comprobado que el porcentaje de personas que no aplican a puestos que en los cuales no se ven representados o representadas, y principalmente las mujeres. Entonces, muchas de las estrategias es más bien cambiar eso. Pero el lenguaje inclusivo no solamente es hacia adentro, miren, también en la publicidad, y esos son unos casos, estos tres casos fueron casos que hubo que porque fueron muy criticados y censurados. Esto fue como en el 2007 más o menos, Intel a la izquierda, cuando pueden ver, Intel lanza un nuevo procesador eh, y resulta que lo hace con una imagen donde está un hombre blanco en el centro y seis negros agachados, que son corredores de que no pareciera que eran los 6 hombres negros agachados rindiéndose algo al hombre blanco en el centro, ¿verdad? Entonces esto, incluso Intel tuvo que cambiar. Nadie lo vio, ¿verdad? Y estas, las niñas con las muñequitas, fíjense que fue una publicidad también que esta empresa tuvo que quitar para una Navidad, porque era una empresa peruana que saca una publicidad con niñitas rubias y muy blanquitas, ¿verdad? Entonces la gente comienza a criticarle, ay, ya no queremos esto. O sea, estamos cansados de que estamos en un país diverso étnicamente, donde la mayoría más bien tiene apariencia, no sé, indígena o mestiza, y nos siguen sacando como si las niñas que se merecen esto sean solamente las que tienen esta apariencia o a las que se merecen este tipo de cosas. Y la otra también de Carrefour, de esta gente que fue que hacen una para el Día del Niño, además le ponen el Día del Niño siempre, ¿verdad? Pero bueno, con C de campeón, con C de cocinera. O sea, de una vez, ya uno le pone la cocinita, al otro le ponen el canto. Entonces, el uno es con C de campeón y el con C de cocinera, con una división del sexual del trabajo. Entonces, ¿qué es el tema? Que ya las personas consumidoras y clientas no están dispuestas a seguir tolerando que las empresas no piensen más allá. Hace poco estamos teniendo aquí en Costa Rica un pequeño escándalo también de policía, Carlos hay, pero hace poco hubo uno de una empresa de refrescos que saca también una imagen de personas, pero cuando saca, digamos, una persona afrodescendiente, parece una caricatura, ¿verdad? Y eso es algo que ya las personas, incluso no afrodescendientes, no personas negras, ya están rechazando. Dice, ¿pero qué les pasó? ¿Verdad? Eso ya es una cosa que ya hemos superado. Como sociedad queremos reconocer las diferencias como valor y por tanto hay que respetar a las personas en esa diversidad. Alguien puso algo en el chat, no sé, pero es que no lo veo. Sí, dice que puro Paco y Lola, me imagino a lo Exacto. de Typhoon. Exactamente. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? En Costa Rica hubo
un libro de texto para aprender a leer y escribir llamado Paco y Lola, donde lo que había era pura división sexual, ¿verdad? Entonces se aprendía una a leer donde decía mamá amasa la masa y papá lee el periódico, ¿verdad? Entonces eso era como muy... Y la niña estaba con la mamá en la cocina y el niño con el papá jugando carritos o viendo televisión o leyendo, ¿verdad? Que era lo que hacen los hombres, se instruyen, mientras las mujeres limpian. Y estas cosas, que es tema de otra charla, se convierten en lo que llamamos sesgos inconscientes, que son aquellas sesgos que van a saltar cuando tomamos decisiones, aun cuando conscientemente ya digamos, no, todas las personas somos iguales, las mujeres tienen el derecho al trabajo, no son exclusivamente madres, terminamos encontrándonos a la prima soltera y le decimos, tía, ¿y cuándo te vas a casar? Y uno dice, ay, ¿verdad? Ay, no, yo no te quiero haber dicho, si yo no pienso que las mujeres tengan que casarse, ¿no? Pero se le sale a una, ¿verdad? Entonces, si no es eso, si no es otras cosas peores que se nos salen a veces. ¿Qué recomendaciones tenemos para ir generando esta comunicación inclusiva? Ya vimos aquello de por qué es importante el lenguaje, que el lenguaje crea realidades, que no es algo neutro, que no es algo inocente, como a veces creemos, sino que es algo muy, muy relevante. Y entonces hay que cambiarlo, hay que revisarlo, hay que mostrar este compromiso con los derechos humanos, con todo lo que decimos, con todo lo que hablamos. Entonces, recomendaciones. Primero, no asumir que el masculino es un genérico. En lo que dice la Real Academia Española que hablamos, en materia de diversidad e inclusión, eso ya no se admite. Si ustedes quieren, lo hablan de otra cosa, pero cuando hablamos de derechos humanos, ya eso está superado los países, los estados, los grupos, todo el mundo. Por ejemplo, un grupo mixto no debería mencionarse como, hoy nos reunimos los compañeros de equipo, de verdad, somos 5 mujeres y 2 hombres, y somos los compañeros de equipos. O es como decía una escritora, decía, tenemos 30 niñas en el aula y llegó un niñito ahí y tenemos que decir los niños de la escuela. Solo por un varón que hay, se invisibiliza que hay 30 niñas ahí. No siempre se debe repetir hombres, mujeres, los y las, ¿verdad? Porque lo que les queremos hacer es un llamado a emplear la creatividad para que el lenguaje no sea ni cansado ni cansón, como decimos, y que no pierda el ritmo y que no pierda el objetivo, porque a veces nos quedamos tanto en los, las, hombres y mujeres, compañeros que vinieron, no vinieron. Es una cosa que cuando digamos que era lo que quería decir, nos perdemos, ¿no? Como en esa parte de la forma. Y aquí les traemos algunos ejemplos, por ejemplo. Entonces, cuando vamos a hacer una comunicación o vamos a decir algo, en vez de decir el hombre ha creado, el hombre, los hombres, podemos usar la humanidad, las personas, los hombres y las mujeres también. Los niños, bueno, los niños y las niñas, las criaturas, la niñez es muy importante, trabajamos a favor de la niñez, las personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, ir pensando en algo para ir cambiando. A veces podemos poner niños y niñas, a veces en otro párrafo ponemos la niñez, las personas jóvenes, la juventud. También es otra forma. Hablar de la población y la ciudadanía, en vez de decir los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres, los y las participantes, las personas participantes. Quienes fueron, asistieron a la actividad, nos dijeron que fue, ¿verdad? Porque a veces también nos quedamos mucho en estar diciendo los pronombres y los sexos, y entonces a veces podemos decir, quienes fueron a la actividad nos manifestaron su conformidad con el contenido que se les brindó, ¿verdad? Entonces vamos buscando formas de no hacer alusión a esto y que no se sienta un lenguaje masculino y sexista. Pues cuando decimos que no es neutro es porque decimos se va para un lado. En vez de decir los médicos, las médicas, doctores y doctoras, bueno, las personas especialistas en medicina, el personal médico, las personas profesionales en salud, ¿verdad? El director del área, la dirección del área informa, por ejemplo. La gerencia informa, invita o convoca en vez del gerente informa. Igual, aunque sea un hombre, lo que queremos es que en este caso se vislumbre que es una posición, ¿verdad? O cuando hacemos los procesos
¿cómo se llama? De inducción, que tenemos mucho material, o que explicamos procedimientos o procesos, políticas. Hablar, bueno, la dirección tendrá su cargo, junto con la gerencia de recursos humanos lo hará, más la jefatura correspondiente, sin tener que poner el jefe, la jefa, el director o directora, ¿verdad? Sino que lo podemos hacer así más amplio. La defensa de los trabajadores, la defensa del personal, la defensa de las personas trabajadoras, de forma que vayamos buscando alternativas y alternativas que nos permitan em, que las personas no se cansen tanto, que llegue el objetivo sin que muestre nuestra empatía con esta diversidad. Y en otros temas, aprovecho para que de una vez pongamos aquí algunos conceptos que es importante no repetir. El lenguaje de Naciones Unidas que han decidido nombrarse las personas con discapacidad es personas con discapacidad. No es discapacitados, no es capacidades diferentes, no es capacidades especiales, no es menos paralíticos, minusválidos o sordomudos, ¿verdad? O sea, esas expresiones no se deben de utilizar. La convención habla de personas con discapacidad y puede aludirse a personas con alguna condición, por ejemplo, decir, yo digo, es una persona ciega, es una persona sorda, siempre y cuando le ponga persona adelante y no me quede con la cieguita, el sordito, etcétera. A ese señor, ay, ayuda a ese señor que es paralítico a empujarle la silla, ¿verdad? Ay, mejor ni lo dijéramos porque esas son expresiones que hoy son ofensivas. En vez de ancianos, ¿verdad? O sea, ya ancianos no se utiliza, sino que personas adultas mayores. Ancianos hace una alusión a una dependencia, a que somos inútiles, pero además a que las personas ya no son productivas, ¿verdad? Al hablar de ancianos. Cuando hablamos de temas raciales, por ejemplo, les puedo decir que no usar diminutivos es una cosa que no debe hacerse en ninguna situación. A veces en algunos países nos parece que hablar en chiquitito es como una forma cariñosa y más bien es una forma despectiva. En un estudio que hicimos hace unos años sobre servicio al cliente con diferentes poblaciones, un señor adulto mayor dijo que él se sentía ofendido cuando llegaba a un banco y le decían, venga, mi amor, o venga, mi amorcito, pase por aquí. Y él dice, a mí me tienen que decir, venga, señor, buenos días, señor, porque me quieren tratar como muy bien en un diminutivo, pero yo quiero que me respeten, ¿verdad? Y entonces a veces los diminutivos son trampas que tenemos, más quienes tenemos esa costumbre en lo cotidiano de decir todo en chiquitito, de decir, pero eso más bien es algo que no debe utilizarse en el lenguaje de derechos humanos. Pongamos objetivos, y a veces queremos decir para todo, todos y todas y todes ahora, con el tema no binario. No, no, vamos a la fiesta. Obviamente que si estamos poniendo un afiche o mandando invitación es para que vayan todas las personas, ¿verdad? Entonces, no tenemos que decir, vamos todos y todas o todos a la fiesta y hacemos un enredo, ¿verdad? Cuando podemos decir, vamos a la fiesta. Les invitamos a una fiesta. Hoy hay fiesta, vengan. No estoy diciendo nada más ahí, ¿verdad? Personas de la diversidad sexual, personas trans, ¿verdad? Y no hacer alusión a palabras despectivas. Y esto lo estoy hablando no solo en comunicaciones oficiales, donde obviamente en una comunicación oficial probablemente muchas de estas palabras no vayan, sino en lo cotidiano. Porque recuerden que lo que estamos haciendo es un llamado para que ustedes, desde cada espacio, y más si tienen algún puesto de liderazgo, jefatura, puedan conducirse y ser muestra del cambio cultural que el banco quiere hacer. La única forma de cambiar la cultura, aparte de las políticas y procedimientos que establecemos, es que las personas que están allí cambien sus formas de actuar. La política, el procedimiento no lo va a hacer automáticamente, porque nadie tiene un policía ahí para ver que cada quien en cada departamento lo esté aplicando. Y además está comprobado que cuando una persona llega a un ambiente, en una oficina es, aunque no tenga una formación muy grande en algún tema, automáticamente va a asumir la cultura organizacional. Entonces, es una forma más fácil de traer a las personas. Hay una imagen que decía una escritora de ciencias del comportamiento que decía, si nosotros vamos caminando por una playa desierta
y llevamos, digamos, una botella de plástico en la mano porque ya veníamos tomando agua y ya tenemos que botarla. Y no encontramos ningún basurero y la playa está absolutamente limpia. Probablemente llevaremos la botella caminando por kilómetros hasta encontrar el basurero. Si nosotros estamos en la misma situación, pero la playa está llena de basura, ya no le cabe una bolsa de plástico y una botella más, vamos, y aunque tengamos muchas veces mucha formación de que no hay que tirar la basura al piso o en las playas, probablemente vamos caminando y al rato ya nos cansamos, no, ya con tantas, una botella más, una botella menos, y tiramos la botella. Lo mismo pasa en las organizaciones. Si yo entro a una organización y tengo una cultura, tal vez no tengo tanto de respeto a la diversidad e inclusión, pero cuando llego me doy cuenta que es una cultura de respeto, donde la gente se le trata bien, donde trabajamos en equipo, donde hay empatía y se escucha y el liderazgo es un liderazgo muy inclusivo, rápidamente yo me adapto. O sea, no necesito tanta capacitación y tanta cosa. Lamentablemente al revés también pasa. Aunque yo a veces venga de ambientes un poco más respetuosos, cuando llego a culturas mucho más violentas, culturas del sálvese quien pueda, donde la gente dice, no, no, usted haga su trabajo y no se meta mucho, porque aquí si no usted va a salir con problemas. O un tema donde la gente no trabaja equipo, rápidamente la persona se va a acomodar y va a perder lamentablemente ese bagaje que traía del otro lugar. Así comienza con todos esos temas de inclusión y por eso es tan importante que eso. Pero además, ¿qué es lo que hace la gente? Lo que sus líderes hacen, no lo que dicen. Entonces, quienes tienen posición de liderazgo son los principales llamados y que tienen el poder de crear esa cultura inclusiva que queremos. Las personas no hacen lo que sus líderes dicen, sino lo que sus líderes hacen. Y eso lo van a ver en todas las cosas, cómo los equipos se transforman de acuerdo con el liderazgo que tengan. A veces uno dice, ay, mira, de verdad que te parecen al tipo de jefatura que tienen. Y por ejemplo, aquí, perdonen que está esto tan pixeleado, pero es que era una cosita chiquitita, chiquitita, y la hice un poco grande en la foto para poder verla. Pero vean un ejemplo de una empresa sencilla que hizo un anuncio donde no puso ningún tipo de lenguaje sexista, pero tampoco se complicó con nada muy rebuscado. Grupo empresarial selecciona responsable de calidad. Responsables igual hombres y mujeres. Se requiere 2 años de experiencia, un sistema de gestión, formación acorde al puesto, se ofrece incorporación al grupo empresarial y retribución conforme al puesto. ¿Verdad? Enviar currículum con fotografía, bueno, ahí piden la fotografía a tal lugar. No tiene que ser nada muy complicado. Vean, y entonces muchas otras empresas también lo están haciendo a partir de poniendo imágenes. ¿Verdad? Cuando están poniendo, por ejemplo, las de personas que en este caso es una empresa que está buscando personal. Entonces está contratando personal y pone de una vez el tema. Nosotros vemos igual. Y en la imagen pone una diversidad. ¿Verdad? Entonces una mujer negra, una mujer oriental, una persona en silla de ruedas y además que es una persona de cierta edad, ¿verdad? Para ir viendo. Bien. O mostrar, digamos, que somos accesibles a las personas con discapacidad, que es otro tema de la inclusión que también me parece muy importante resaltarlo. Aquí hay una empresa, es una empresa en Costa Rica que es una empresa turística que tiene principalmente personal masculino en casi todas las partes de mantenimiento, de ingenierías y todo. Entonces se puso metas y dicen, nosotros queremos incrementar la cantidad de mujeres trabajadoras porque además estamos en un lugar donde hay mucho desempleo, una zona muy deprimida económicamente. Y entonces hace un puesto vacante. Entonces nos lo envía el encargado de recursos humanos, así todo orgulloso, porque dice, vean lo que logré, es un muchacho, y dice, vean lo que logré. Puse un anuncio donde además puse primero ingeniera. ¿Por qué? Porque yo quiero que una mujer vea y diga, ay, ¿puedo ser yo? Porque él tiene una meta de recursos humanos de aumentar la cantidad de mujeres, ojalá. Primero pone una declaración donde dicen, promueve la diversidad y un entorno inclusivo, incorporando y desarrollando el mejor talento para mantener un ambiente laboral con igualdad y comprometido con la responsabilidad social. Pone ingeniera, primero me dice yo puse ingeniera, y el objetivo del puesto, los requisitos, ¿verdad? Tratando de que no haya ninguna diferenciación. Entonces,
cómo las empresas van asumiendo compromisos con la igualdad, con la inclusión, desde los anuncios hasta su mercadeo y su promoción. Aquí les cuento, por ejemplo, de que el compromiso muchas veces llega al punto de que se convierten en digamos, en organizaciones que promueven estos temas con todos sus públicos de interés. Es el caso de BBVA, esta institución financiera que ellos publicaron y pusieron a exposición de principalmente a sus colaboradores ejemplos prácticos de cómo aplicar el lenguaje inclusivo al hablar o al escribir. Porque ellos asumieron un compromiso por la igualdad de género. Entonces ellos dicen, necesitamos que la gente nuestra sepa. Y entonces, tienen una página web, ustedes lo pueden ver, donde están los ejemplos. Pero también está otra gente, que es el Banco Central de la República Argentina. Ellos hicieron una guía para la comunicación inclusiva, para su personal, para sus colaboradores. Y entonces, por ejemplo, hacen cositas como estas, que yo lo copié de allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es como yo que yo decía, ¿qué no se dice, qué se dice? Entonces dicen, no pongan los usuarios, pongan las personas usuarias, los derechos humanos, los trabajadores, no el personal, el equipo, el área, ¿verdad? Los directores se reunieron, no, el directorio se reunió, las autoridades se reunieron, los gerentes trabajan, ¿verdad? Entonces ponen titulares de las gerencias. Bueno, yo tengo un poco más complicado, yo hubiera puesto las gerencias trabajan, ¿verdad? Pero vean que ya es una preocupación de las empresas, y en este caso son dos instituciones financieras que están sabiendo que cuanto más se sientan cercanos a las personas consumidoras, a las personas clientas, más van a preferirles. Porque esto es una cuestión muy emocional. Ustedes saben que el tema de productos y servicios bancarios, ustedes sacan un producto hoy y probablemente 6 meses después, si no menos, ya se lo copió la competencia, ¿verdad? Eso es una cosa. Entonces, la diferenciación de atracción de clientes va por otro lado. Y por eso es que los bancos están muy innovadores en estos temas. Aquí les voy a enseñar un caso de una institución financiera, una cooperativa de ahorro y crédito en Costa Rica, que para un tema de discapacidad sacó esto. Me dicen si escuchan bien el video. Esta semana en Copeande estamos celebrando. Celebramos que uno a uno nos estamos capacitando para muy pronto poder atenderles como realmente se merecen. Celebramos que podemos darle asesoría para mejorar su salud financiera. Celebramos que día a día trabajamos para ser una institución más inclusiva. Celebramos la semana del ESCO Financiero Copeande. Y como todo empieza con el buen ejemplo y el compromiso serio, en Copeande nos preparamos para comunicarnos mejor con usted. Para así celebrar juntos esta gran semana. Copeande, uno a uno por un país más inclusivo. ¿Qué vieron, digamos, en este video? Hay que decir algo. ¿Qué vieron ahí, digamos, como cuando es un video de inclusión, pero de discapacidad, no de hombres y mujeres, pero quise ponerlo porque es también parte de estas actitud de inclusión? Ahí que podemos ver. ¿Alguien quiere poner algo, decir algo? ¿Qué les llamó la atención del video? Tal vez, bueno, si nadie se anima. Ah, bueno, que participó el personal de Copeande, dice Rodney, Ajá, que es el personal el que lo hace. y que dominan el lesco. Y yo agregaría también que el lesco está en grande y la persona que habla está en chiquito. Exactamente. Hace Si un quieren ejercicio de empatía, explicar ¿no? De cómo, como las personas sordas, por lo general pasa eso. Vean que incluso comienza el lenguaje de señas, les con el lenguaje de señas costarricense, comienza el lenguaje de señas y después la palabra, digamos, él se espera un poquito para decirlo. Es lo mismo que pasa, es al revés, casi siempre la persona habla y la persona intérprete va detrás, ¿verdad? Porque tiene que ir detrás traduciendo, interpretando en señas. Y sí, que está más chiquitito la palabra. Entonces realmente no solamente que utilizan personal de la empresa para hacerlo más cercano, sino que cierran con la gerenta general, ¿verdad? La gerente general es la que
termina cerrando, probablemente lo único que se sabe en la escuela, señora, ¿verdad? Esa frasecita, pero bueno, hizo el esfuerzo para cerrar y decir, esto viene del más alto nivel. ¿Verdad? Es importante para nosotros. Erika, también nos agregan acá que pues tratan de incluir a personas con diferentes capacidades. En este caso nos dice sordomudos, serían personas con discapacidad, con personas sordas. Personas ¿Cierto? sordas, sí. Sí, es que vieras que las personas sordas han hecho un montón de declaraciones de que no se les diga sordomudos, que ya se abandone. Aunque no hablen con la palabra, dicen sí tenemos un lenguaje. Entonces, cuando nos dicen sordomudos, pareciera que no podemos hablar, pero sí hablamos de otra forma diferente. Entonces, se habla de personas sordas, por lo general, ¿verdad? Entonces, ahí es como sí, pero sí, es como incluir todo. Incluso ven que hay gente hasta diferentes edades y hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, trataron como de meter ahí toda una, una cuestión de diversidad e inclusión. Erika, y otra consulta que nos habían hecho antes, no quería interrumpirte No, no. antes, la pregunta ¿es incorrecto llamarle moreno o morena a una persona afrodescendiente? Bueno, es que lo que pasa es que muchas veces le dice moreno a alguien que es evidentemente afrodescendiente, a veces muy, bien oscurito, porque se piensa que decirle negro va a ser ofensivo, ¿verdad? Entonces, más bien es que nosotros mismas a veces sentimos que negro es una ofensa, entonces mejor decimos moreno. Pero eso depende culturalmente. Hay países donde si usted le dice a alguien persona negra, lo está ofendiendo más bien. Entonces hay que hablar de moreno. Entonces, como dice el dicho, a la tierra que fueres, a los que haz lo que vieres, ¿verdad? También es un poco indagar en el tema cultural, ¿verdad? Porque no queremos como ofender a alguien y decirle. Incluso, vean, hay personas con discapacidad que he visto en algunos lugares que dicen, no, a mí no me diga así. Aunque se supone que la palabra derechos humanos y todo, yo no soy una persona con discapacidad. Yo soy una persona de diversidad funcional. Bueno, ay, si ella quiere llamarse así, ¿verdad? Yo no soy quien para decirle que no, si la que tiene discapacidad es ella, ¿verdad? Entonces, en principio, ¿verdad? Se supone que moreno no debe utilizarse para afrodescendientes o personas negras, porque digamos que es algo como muy, muy diluido, pero que veamos, ¿verdad? Culturalmente que se usa también, ¿verdad? Para no imponer, porque también es otra cosa, decir, no, usted se llama así, no, no me diga que no, ¿verdad? Algo importante en esto es que en parte ya hemos hablado de que para cambiar la cultura es importante la creatividad y la innovación y les dimos todos esos ejemplos de cómo moverse. En el mercadeo y en la comunicación tiene que verse, en los liderazgos tiene que verse, los liderazgos tienen un papel muy relevante. Miren, si ustedes quieren comenzar con un cambio, hay que comenzar con las personas líderes. ¿Verdad? Por eso que yo les dije de generar cultura organizacional y que todos lo seguimos a los líderes los queramos o no los queramos. O sea, eso no tiene cosas. Yo le voy a cosas a mi jefe y más o menos hago lo mismo que él hace, aunque yo lo admire o no lo admire, ¿verdad? O sea, no es una cosa que va ligada. Pero hay una cosa que también podemos hacer todos en el día a día y es lo que llaman algunas autoras el poder de las conversaciones difíciles. El hablar. ¿De qué se alimenta la cultura organizacional? Tal vez ahora que estamos tan virtualmente menos, pero antes, ¿cómo se hacían cosas a nivel de pasillo, a la hora del almuerzo, cuando nos tomábamos un café, cuando estábamos eh, a la par del agua, cuando íbamos, hay unas expresiones que llaman, dice, desde las conversaciones del bidón de agua, porque muchas veces ahí se llamaban conversaciones informales. Bueno, pero hay un poder de las conversaciones y se alimenta de las conversaciones cotidianas esta cultura que vamos generando. Y por eso ahí también se puede hacer algo muy importante. Y entonces, la interrupción de comportamientos incorrectos en la oficina no tiene que ser necesariamente confrontativa. O sea, no tiene que ser una cosa que nos pelea a todos, pero sí algo que yo vaya haciendo. Por ejemplo, yo puedo, si yo soy consciente de ciertas cosas y pasan en mi oficina para ir cambiando cultura, yo puedo mostrar desaprobación. ¿Verdad? Sin tener que pelearme con la persona. No, mira, no digas esa palabra, fíjate que eso suena muy feo, o eso no se dice así, porque, y podemos dar una pequeña explicación. Recuerden siempre que los halagos se hacen en público y las críticas en privado, entonces no tratemos de demostrar nuestra sapiencia haciendo el regaño en público cuando lo que vamos a hacer es generar resistencia más de la que siempre hay. Hacerlo uno misma, practicar con el ejemplo. Tratemos de enviar comunicaciones con un lenguaje inclusivo, de revisarlo y de darle importancia al lenguaje en lo cotidiano, de decir que las cosas que vamos a decir son importantes. Decimos nosotros, hacerse el tonto, hacerse la tonta, ¿qué significa? A veces alguien dice algo feo
Y entonces una puede decir, yo sé que vos lo decís en broma, ¿verdad? Pero es que hay gente que de verdad piensa así. O sea, vos estás diciendo en broma que los negros son vagos o que son, no sé, violentos, ¿verdad? Entonces que alguien diga, no, vos yo sé que lo estás diciendo en broma, pero yo sabes que hay gente que piensa así, entonces hay que tener un poco cuidado, como cuando una dice eso. ¿Verdad? Un poco para que la gente vea que esas expresiones no están bien. Hacer preguntas. ¿Verdad? O decir uno, esas imágenes, ¿qué les parece? Miren, voy a mandar esto, voy a hacer este afiche, esta imagen que ponemos, ¿qué les parece? Es como inclusiva. O puede ser racista. Uno a veces no sabe de dónde salen cosas. También esta misma publicidad que yo les contaba, salió una imagen de una abejita ahí que decía con un sombrero como de una persona judía ortodoxa, con una nariz así larga como de judíos. Miren, yo digo, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, poner esa imagen? Claro que hubo gente ofendida, pero ¿por qué hacemos a veces algo tan rebuscado? Hubiera puesto una abejita, es una abeja, ¿verdad? De esas de una abeja normal, ¿para qué tiene que ponerle cara, verdad? A veces se ponen demasiado creativos y más bien caemos en cosas, pero esto puede ser racista. ¿Ustedes creen que esto le puede ofender a alguien? Pero que lo digan realmente, ¿verdad? Porque a veces uno dice eso y dice, no, yo creo que no, como para no ofenderla a una, pero en realidad sí lo es. Preguntar, ¿qué ha dicho la clientela? ¿Hemos tenido alguna cosa? Capacitarnos en esos temas para poder saber si algo está bien o no. Es decir, lo cotidiano, las conversaciones, el día a día es lo que nos va a permitir en la oficina cambiar eso y sin que sea confrontativo. O a veces mostrar otra opción. Si alguien pone una determinada imagen para el Día de las Madres, madre solo hay una y no sé qué, y ponen un montón de cosas alrededor de las madres tradicionales, que lo que hace es sembrar un montón de culpa en aquellas madres que trabajan, que tienen puestos de decisión, que no están 100% con los chiquitos todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no pensamos esta otra forma? ¿Por qué no pensamos en la diversidad de madres o de padres? ¿Por qué no resaltamos a aquellos el Día del Padre, aquel padre que tiene que asumir la crianza, que tiene un mayor recargo de labores domésticas o aquel padre que se preocupa por la educación de sus hijos e hijas? Pero entonces vamos cambiando la cultura organizacional, la visión, a partir de resaltar cosas positivas. Lo principal en este tema es hacer una revisión interna sobre cuál es mi comportamiento cotidiano, cómo yo puedo contribuir día a día para la mejora y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, para tener una cultura más inclusiva. Y hoy más que nunca con la virtualidad, la comunicación inclusiva es la que nos está generando todas las realidades o las mayores realidades. Entonces les invitamos en este mes de marzo a que la comunicación, ¿verdad? De un enfoque de derechos humanos sea parte de lo cotidiano en sus casas, en sus vidas, pero también en el lugar de trabajo. No sé si tienen alguna otra consulta o comentario, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Erika. Me queda una más en el chat de Isabel Morera. Tal vez, si no, ella me la puede aclarar, pero lo que me puso fue cuando a un adulto mayor le dicen abuelo o abuela. Yo me imagino que es cuando realmente no es su abuelo o abuela, ¿verdad? Y solo por verlo adulto mayor le dicen así. Exacto. Ah, bueno, eso es Correcto. otro trato. Sí. Perdón, correcto, Ujú. es básicamente eso. Me pasaba mucho cuando iba con mi abuelita a algún lugar y no sé, venga, pasa por aquí, abuelita. Y entonces me acuerdo que mi abuela me decía, mira, ya encontré otro nieto, ¿verdad? Era así como una, como una forma de decirme, decirle que no me diga abuela porque no es nada mío, ¿verdad? Entonces era así como, pero Sí. eso es como típico. Entonces yo lo que hacía era que le decía, no, dígale doña tal, ¿verdad? Doña Irma o como sea, pero sí, Ujú. esos son prejuicios también. Son tratos que Gatos, sí, pretende ser supuestamente cariñosos, pero que resultan siendo de alguna forma ofensivos o que no le gustan a la gente. sí, son irrespetuosos, ¿verdad? Porque Irrespetuosos, gracias, esa es la palabra. esas, Se convierten en irrespetuosos. Muchas gracias, Isabel. No, no veo más comentarios en el chat. No sé si alguien tiene algún otro comentario o consulta. Puede abrir el micrófono. Veo una mano levantada, nada más, de María de la Cruz. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me Hola. escuchan? Sí. Sí, 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 sí. estamos Sí, bien. muchas gracias. Más bien agradecer mucho esta charla porque a veces cuando uno tiene, vamos a ver, la gente quiere ser muy inclusiva
se cae en el tema empalagoso, ¿verdad? Tal y como Erika lo estaba mencionando. Entonces sí me agradó mucho y me sorprendió mucho tener ese enfoque, porque a veces es realmente cansado ver las y los, ¿verdad? Y compañeros y compañeras, entonces termina siendo cansado y honestamente a mí como mujer me cansa. O sea, yo digo, ¿por qué se tiene que hacer una distinción cuando se busca más bien una inclusión? Ujú, Entonces sí, más bien esos tips de cómo llegar a comunicarnos efectivamente sin caer en esa redundancia y hacerlo más ujú. genuino, el español más genuino, me agradó mucho. Entonces sí agradecerles muchísimo ese enfoque. Sí, perfecto, gracias, Cruz. Exactamente. Y es para que más Gracias. gente lo haga, ¿verdad? Para que se pueda masificar. Nos dejamos la tarea. Sí, 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 sí. Tengo nada más un comentario y la mano de Michelle levantada, nada más voy a leerlo y luego le damos la palabra a Michelle. Dice el comentario, decir, no viene porque anda con la doña no lo deja salir, etcétera, es incorrecto este uso. Sí, adelante. Digamos que es perpetuar. Vamos a ver, es pensar que hay un tema de que las relaciones de pareja tienen que ser relaciones de opresión y que no pueden ser relaciones, digamos, más consensuadas. Y esto viene mucho de toda esta división sexual de que las mujeres siempre quieren casarse, estar con el control y que los hombres siempre quieren huir del hogar y ver qué hacen fuera, ¿verdad? Entonces, es como perpetuar esta visión de que esas relaciones y de alguna forma son violentas, aunque no sea solo de agresión, de pegarse, ¿no? Pero digamos tratar de ver, porque además en la construcción de las masculinidades tradicionales hace sentir muy mal a los hombres, aunque es que le digan, ¿verdad? No, no lo dejó la doña, no vino, no, no, sí, ¿verdad? Eso es como una cosa también como decirles, en esta construcción tradicional usted no es el macho que tiene que ser, ¿verdad? Gracias, Erika. Le damos la palabra a Michelle. No, yo quería, bueno, primero que nada agradecerle muchísimo a Erika, siempre nos da muy buenas charlas en que aprendemos muchísimo de ella. Y la segunda era, ¿cómo sabe uno cuando una organización va por buen camino? ¿Cuáles son las señales que muestra cuando vamos bien, que estamos haciendo las cosas ya de una manera más inclusiva? Yo creo que lo principal, gracias Michelle, no, yo con todo gusto. Yo creo que lo principal es que nos damos cuenta que hay un proceso de revisión constante y que se está haciendo las preguntas correctas, que no da por sentado que todo está bien. Uno de los principales problemas de las organizaciones es que sienten que todo está bien, que ya no hay nada que cambiar y que al estar todo bien no se consulta. Entonces caemos en errores como de esto de que sentimos, bueno, puede que si contratamos una agencia de comunicación, hace una campaña, hay que decirle cuáles son nuestros valores para evitar de que ella haga algo malo, porque puede que lo haga mal. Cuando vamos a sacar un anuncio, revisémoslo. Cuando vamos a contratar personal, estamos siendo realmente inclusivos. Entonces, como yo creo que la única forma de saber que una organización está bien es que la misma organización esté en un proceso constante de cuestionamiento, de revisión y que además que cuando comete un error, sepa aceptarlo y disculparse, ¿verdad? Muchas gracias, Erika. Tenemos la mano levantada de Silvia Espinosa. Bien, adelante, Silvia. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo quería comentar sobre la ROA, que a veces se usa en lugar de usar la O y la A. Bueno, yo creería que se usa como en algo muy informal, ¿verdad? Como en un chat con amigos, porque no lo voy a poner, digamos, en un correo formal del banco, pero no sé, digamos, qué opina usted al respecto de utilizar esa ROA. Muchas gracias y me encantó la charla. Gracias. La arroba es un símbolo y no es una letra. Entonces nosotros en temas de derechos humanos decimos no utilice la arroba, como usted dice, pues en los chats, ahí, ¿no? En WhatsApp, ahí hablando, pues lo utiliza, pero nunca es un sustituto porque siempre está invisibilizando a todo el mundo. Entonces, es mejor si no se utiliza la arroba como símbolo, ¿verdad? Que no es una letra. Muchas gracias. Gracias, Silvia, Erika. María de la Cruz. Sí, quería hacer un comentario con respecto a eso que mencionaba Silvia. Una vez escuché algo sobre el arroba que a veces se utiliza para, igual, tratando de ser más inclusivos,
y más bien hace todo lo contrario, porque hay programas para personas no videntes que leen el texto. Y cuando están leyendo un compañero, arroba, ¿verdad? No sabe qué decir. Entonces, más bien el uso de este tipo de novedades, ¿verdad? A veces usan una X también, más bien hace todo lo contrario de ser inclusivo porque hace que estos sistemitas fallen. Entonces, más bien aquí sería un llamado más bien para evitarlo. Claro, María, no, buenísimo, porque es otro enfoque yo sí, los lectores de pantalla no reconocen, obviamente van a leer lo que aparece en la pantalla, que son los que utilizan las personas con ciegas o personas con discapacidad visual o baja visión. Un lector de pantalla en el celular incluso, ¿verdad? Cuando mandamos un mensaje, no sé si han visto a las personas ciegas ahí pegándose el celular al oído, oyendo lo que el lector de pantalla está leyendo de los mensajes de texto. Y sí, con la arroba tiene razón, no se interrumpe la comunicación prácticamente. Gracias por el aporte. Gracias, María Erika. Diosis y Nelly tienen la mano levantada. Y vamos con Diosis Hola, primero. buenas tardes. Quería más que todo también puntualizar eso que acabamos de mencionar, porque muchas veces nosotros como personas o cuando enviamos un correo, yo he tenido la experiencia que yo he puesto el arroba y lo hacemos como para generalizar a las personas, porque a veces en el correo no mandamos a una, sino a varias, y es varón o mujer, y hemos tenido esa dificultad. Entonces quería saber cómo podríamos enviar así correo. Claro, habría que buscar en esto, como esto que hemos hablado, de las diferentes oportunidades, ¿verdad? De hacer lenguaje inclusivo, entonces tratar de buscar, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo están? A veces uno dice, compañeros, compañeras, sí, obviamente, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Les invitamos a esto, o recuerden entregar el informe, cuyo último día, tal cosa, las personas tienen que estar ahí. Entonces, comenzamos como a buscar cosas que no tengamos, o a veces sí tenemos que decir, las personas o los hombres y las mujeres, a veces sí tendríamos que reafirmar, no es que no lo vamos a volver a hacer, se puede hacer, pero no es que se repite, se repita, ¿verdad? Pero es buscar, marquen un esfuerzo y vean, al principio cuesta y después ya a uno le sale natural, cuando te das cuenta más bien, si lo haces en negativo, si, uy, ¿verdad? Lo estoy haciendo, uy, no, ¿qué es esto? Me quedo así, o ya lees a alguien que dice, qué barbaridad, me estoy mandando a mí, ¿verdad? En negativo, entonces Sí. van a ver, al principio cuesta, pero después uno se acomoda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelly Aguilar y después Nelly Ampar. No, disculpen, por error levanté la mano, disculpen. Okay. Y Nelly Aguilar. Tiene la mano levantada. Está en mute. Nelly Aguilar. Ahí está. A ver, ya no está en mute, pero no la escuchamos. Ya me está dando el sol aquí. Nelly. Okay. Mientras tanto, tengo otra consulta en el chat de Isabel. ¿Qué pasa con el tema del todes o el ellos? Vamos a ver, desde nuestra también de derechos humanos utilizamos que la E no sustituye la E y la O. Si deseamos utilizar la E, que se utiliza como para reconocer a las personas que se asumen no binarias, es decir, las personas que con su identidad o expresión de género no quieren que se descalifique como hombres o mujeres, entonces se utiliza la E, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que han utilizado en algunas organizaciones? Es preguntarle a la persona cómo quiere que se le refiera, ¿verdad? Ustedes han visto que se dice debajo del nombre de alguien que dice ella, he o she, etcétera, o igual con los hombres, ¿verdad? En el caso del todo, la E, si se utiliza, no que se utilice para sustituir la A y la O, sino como una tercera opción si alguien la quiere utilizar. Que en el caso de utilizar un lenguaje más inclusivo, como ese que le hemos dicho, a veces no hacen falta. Pues digamos que la gente que quiera ser inclusivo de las personas no binarias, pues decir, todas, todos y todes, pero no es pensar que todes incluye a todos y todas, porque todas es a las personas que no se asumen como hombres o mujeres, digamos, ¿verdad? Lo que pasa es que también, por ahorro, mucha gente ahora solo dice todes, ellos, ¿verdad? Entonces ya se fueron los hombres y mujeres que se asumen, ¿verdad? Y quedó con la E.
Esa es nuestra recomendación, digamos, de inclusión, que se va a usar la E, tiene que usarse, se supone, con las otras dos. Muchas gracias, Erika. No veo, bueno, sí, no veo más manos levantadas aparte de las que ya vimos. No veo más comentarios en el chat. Nada más uno de Ethel, de AED, que nos agradecen también completar la encuesta, de la evaluación, perdón, de la charla. Nos dice que toma un minuto para que todos puedan acceder al link. Y de nuestra parte, bueno, si alguien más tiene algún comentario o consulta, puede desmutear el micrófono. Y si no, agradecerle a Erika por la capacitación tan buena que nos ha dado e instar a que pues utilicemos este lenguaje inclusivo a partir de ahora y que pues nos vayamos informando cada vez más de cómo podemos utilizarlo mejor. Nelly dice que tiene una duda. Nelly, ¿puede abrir el micrófono? Bueno, dice, con las personas asiáticas normalmente les decimos chinos. Hasta ahí va la consulta, no sé si hay más. Sí, esa es otra cosa, ¿verdad? Sí, mejor decir personas asiáticas. Cuando no sabemos una persona con apariencia asiática o que parece de descendencia asiática, si tenemos que referirnos, porque hay que describirlo, ¿verdad? Porque a veces una dice, ¿por qué nosotros tenemos que hacer tanta alusión a cómo la gente se ve? ¿Verdad? De repente con las personas mestizas no los describimos tanto, ¿verdad? Como cuando son una persona negra, afrodescendiente, sí, personas asiáticas, pero es que es muy complicado, ¿verdad? Porque la gente les dice chinos, aunque sean, bueno, imagínense, un montón de países que hay. Pero sí, es mejor decirles personas asiáticas. Muchas gracias, Erika. Y bueno, nada más como recordatorio de una frase que dijiste es que ver las diferencias como valor, y yo creo que con eso podríamos cerrar recordando ver las diferencias como valor. Muchas gracias, Erika, de nuevo por el espacio, por la capacitación, y que tengan buena tarde todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias.